Señor, gracias por este día que nos diste, por esta noche en que podemos venir a tu casa para estudiar tu palabra, Señor. Queremos nuevamente invitarte a que nos acompañes con tu espíritu y podamos escuchar tu voz a través de la santa palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta noche. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Y tomando como referencia el texto que usamos el día domingo, el título del tema de esta noche es: que tengas salud. Vamos a el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1. Pero antes de iniciar la lectura, como vamos a leer varios versículos, necesitamos que cuando vayamos leyendo, usted vaya imaginando lo que estamos leyendo. No sé si aquí está alguien de esa generación que escuchó radionovelas. ¿Se acuerdan las radionovelas? Que la novela era, había que imaginar Calimán. Y uno imaginaba Calimán, la ley y el AMPA. Yo la escuché de niño, era muy chiquito. Y en ese proceso las personas tenían que utilizar mucha imaginación. Nosotros al leer la Biblia debemos utilizar la imaginación, imaginar la escena, los personajes, para que quede más fijada en nuestra mente. Así que vamos a leer desde el versículo 1, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cómo se llamaba el general? Naamán. ¿De qué ejército era general? Del rey de Siria, un imperio, una nación poderosa. Tenía prestigio, era considerado en alta estima, era extremadamente valeroso. Cuando la Biblia utiliza esas palabras es porque verdaderamente era un hombre valiente, extremadamente valeroso, pero era leproso. Ustedes saben que cuando en la Biblia habla de que habían personas leprosas, siempre eran apartadas, siempre la persona tenía que vivir aislada. Pero en el caso de este general, debido a su capacidad militar, debido a su valentía, el rey prefería tenerlo en el ejército con algunas precauciones, por supuesto. Versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué concepto tenía la niña, esta chica, del profeta de Dios? Que tenía el poder para sanar. Le dio la seguridad. Lo estaba comprometiendo sin él saberlo. Y a veces nos ocurre eso a nosotros. Nos llega alguien que nos dice: mira, dale el remedio que me diste a mí, ese remedio te sana. Y uno empieza a pensar: ¿y si no lo sana? Me meto en un lío. Versículo 4. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Luego considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
El rey de Israel estaba entendiendo que le estaban poniendo una trampa. Sánalo, y si no lo sanas, ¿qué pasa? Hay guerra, hay un conflicto. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, o sea el profeta, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Saben, el pensamiento de Naamán era lógico, y es nuestro pensamiento. Nosotros esperamos que las cosas que hace Dios por nosotros sean siempre espectaculares, y eso pulula en el mundo cristiano. Usted ve que las personas que esperan ser sanadas esperan que quien los sane haga algo espectacular, les toque la frente, les diga algo, y él esperaba lo mismo. Yo cuando leo esto me acuerdo de ese personaje cómico, el Chavo era, que hablaba de los espíritus chocarreros y sacaba una ramita y uno espera que pase eso. Y por eso mucha gente le cree a estos brujos modernos. Entonces te dicen: parte el limón en 4, échale ceniza, ponlo en el sereno y al día siguiente lo exprimes y te lo tomas en un vaso con agua, pero al revés. Y la gente lo hace. Y mucha gente cree en eso. La patica de conejo, ¿para qué sirve? Para la buena suerte, ¿cierto? Dice la gente. Y cuando se derrama la sal, ¿qué pasa? Mala suerte. ¿Será que un hijo de Dios debe creer en esas cosas? Pero a veces lo creemos. Pero por si acaso. Correcto. Mucha gente dice: pastor, yo no creo en eso, pero toco madera. Uno nunca sabe. Parece que de pronto funciona. Así que uno tiene que, tú sabes. ¿Cierto? Ok. Hay muchas creencias de enterrar cosas, muchas personas dicen: pastor, es que me echaron un maleficio. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y es un salmo de protección, pero para muchas personas la protección es que el salmo esté abierto, en la casa, en el carro, en alguna parte. Pero la protección está en que si tú crees en lo que el Señor dice, a los hijos del Señor, el Señor los cubre, los guarda. Y nosotros no tenemos por qué creer, no debiéramos creer en esas cosas. Pero por el hecho de que no creamos, no quiere decir que nos tenemos que exponer. No debemos exponernos. Aunque no creamos en eso, no debemos escuchar la voz de los extraños. Así que este hombre esperaba que el profeta hiciera algo espectacular. Y quizás lo más lógico era que el profeta saliera y orara por él. Pero aún ni siquiera oró por él. Le mandó un criado y le dijo: ves y métete allá en el río Bogotá. Un río sucio, un río contaminado. ¿Y él qué tenía en la piel? Lepra. No era lógico lo que le estaban diciendo. Pero los sirvientes tenían una lógica buena. Bueno, si te ponen a hacer algo más difícil,
No lo harías. Y saben que nosotros estamos dispuestos a hacer cosas más difíciles, pero las cosas fáciles no estamos dispuestos a hacerlas. Y lo que Dios nos pide no es nada difícil. Nosotros hemos estado probando métodos en nuestra vida que no funcionan. Tonto es una persona que prueba un método varias veces y sabe que no lo funciona y lo prueba otra vez. A veces vamos a la zapatería, nos medimos un zapato que nos gusta, pero no existe nuestra talla, una talla menor, y metemos el pie y no me queda, y lo ponemos ahí al ratico otra vez, pero pásamelo otra vez, y metemos otra vez el pie. Pero ¿por qué quieres probártelo? No te queda, para que afloje. Pero así no afloja. Y entonces lo compramos y lo llenamos de periódico y lo metemos en el congelador 2 días. ¿Cierto? ¿Lo han hecho? A mí me tocó hacerlo alguna vez, para que afloje. Correcto. Sigamos la lectura. Versículo 14. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y vamos a imaginar que cuando él entra la primera vez y entra y mira su mano, su piel, ¿qué edad tendría Naamán? Era general. Para llegar a general, yo creo que tendría más de 50 años. Porque para hacer, si estuviésemos en esta época, para hacer todos esos grados requiere tiempo. Vamos a imaginar que tenía 50 años. Un general que está en el campo de batalla, ¿cómo era su piel? Áspera, manchada, con pecas, arrugas propias de la edad. Y además de eso tenía lepra. Y él se mete una vez y mira y la lepra está ahí. ¿Y cuántas veces le dijeron? 7. Y se mete 2, 3, 4, 5. No, esto no funciona. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Nos dicen, haz esto y lo hace. No, no funciona, no pasa nada. Espera, continúa haciéndolo. Y le dijeron seguro, son 7 veces. Y él se volvió a meter la 6ª vez y se metió la 7ª vez. Y dice el relato que cuando lo hizo por última vez, conforme a la palabra del varón de Dios, dice, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La piel de un niño, ¿cómo es la piel de un niño? Suave. Imaginen un hombre de 50 años con la piel de un niño. Ahí no había cicatricure en esa época. Quedó rejuvenecido. ¿Qué quería Naamán? Que le curaran la lepra. Y saben que cuando Dios sana, Dios da un plus. Además de que le quitó la lepra, lo dejó rejuvenecido, la piel de un niño. Una piel tersa, suave. Y dice ahí en el versículo 15, luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no cederá a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdona Jehová tu siervo. Cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo respondió, ve en paz. ¿Saben? Un hombre que estaba enfermo, que no tenía esperanza, que se encuentra con una niña que le dice, allá en mi tierra hay un profeta, y él va donde el profeta y espera que el profeta haga algo por él, y el profeta le envía a un siervo y él se enoja, pero al fin obedece y va y se mete al río 7 veces y después sale sano. Es un hombre que estaba agradecido con el Dios de Eliseo. Pero saben que nosotros a veces no somos personas agradecidas, porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros y nosotros no le agradecemos a Dios. No decimos, Señor, verdaderamente tú eres mi Dios, porque a veces tenemos a Dios como una tarjeta débito o crédito. Cuando necesitamos, vamos, sacamos y después nos olvidamos de Él. ¿Quieres tú ser sanado de algo? ¿Alguien necesita ser sanado de algo aquí?
Yo quiero ver tu mano. No solo son enfermedades físicas, hay enfermedades del corazón, de la mente, del alma, de las emociones. Estás herido de pronto. Y el Señor aquí a través de esta historia nos prueba que Él puede sanarnos de una manera diferente a lo que esperamos. La lógica humana funciona diferente a la lógica de Dios. Yo quisiera que fuéramos ahora al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. San Marcos capítulo 2. Dice la palabra del Señor: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Yo les hago una pregunta. Si hoy hubiese llegado aquí, a esta hora, en este momento, entrar aquí, James Rodríguez, y se sienta aquí delante, ¿usted qué hace? Estamos en plena prédica. Usted lo ve y hace con él. ¿Quién? James. Todo el mundo tomaría su celular, WhatsApp, y le toma una foto y la monta en su grupo. Y si está en 10 grupos, la monta en 10 grupos. Y le preguntan, ¿dónde está él? Está aquí en mi iglesia. ¿Dónde queda? 103-50-97 Villasanto. Y en unos 15 minutos, cuando mucho, empezarían a llegar las personas a las que les llegó ese WhatsApp. Y se empiezan a sentar y entran y se empieza a llenar el segundo piso. Y empieza a llegar la policía. ¿Qué pasa? Carros bloqueando la 51B aquí. ¿Qué pasó? Que ahí está James. Jesús, yo digo que era más famoso que James. Porque James solo tiene fama, pero Jesús tenía poder para sanar. Y cuando supieron que estaba en la casa de Pedro, la gente empezó a pasar la voz. No había WhatsApp, pero había un método más fiel, más preciso. El chisme, la lengua, eso va rápido. Usted no ha alcanzado a terminar de digitar la palabra y ya el otro sabe. Y dice que se empezaron a llegar a la puerta y no cabían en la puerta. Y Jesús, ¿qué hacía? Seguía predicando la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Y yo quisiera que leyéramos un texto del libro deseado de todas las gentes. Vamos a proyectarlo. Ahí habla de una multitud. En la página 233 dice: Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban sentados alrededor de él. Su primer círculo, los discípulos. Y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados. Después venían fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Habían venido como espías buscando un motivo para acusar a Jesús. ¿Qué movió a los fariseos y a los doctores de la ley a estar ahí? ¿Escuchar a Jesús? No. Iban a escucharlo, pero ¿con qué intención? Casarlo en algo que diga. Hoy en día en Colombia, cuando una persona en público dice algo contra alguien, eso en 10 minutos está en las redes sociales. Todo el mundo graba desde alguna parte. Usted puede estar grabando esto en este momento. Y lo graba y lo reproduce y se forma un escándalo. Para eso iban ellos ahí. Sigamos. La otra diapositiva. ¿Conocen esa palabra? Turbamulta. Dice la cita: fuera del círculo de estos oficiales se hallaba la turbamulta. O sea, una mezcla de personas de todo tipo. ¿Quiénes la componían? Los ansiosos, los reverentes, los curiosos,
los incrédulos. ¿Y cuántos más estaban en el cerca de Jesús? Los discípulos, los doctores de la ley y los fariseos. 7 grupos de personas estaban alrededor de Jesús. Y si analizamos a cada uno de ellos, ¿quiénes son los ansiosos? ¿Qué es una persona ansiosa? ¿Cómo la definirían? Está ansiosa. Está desesperado. Quería que pasara algo rápido, que lo sanaran rápido. Estaban los reverentes, esas personas que sí saben a qué iban. O sea que podríamos decir que entre el grupo estaban dos grupos de personas que sabían lo que querían, los discípulos y los reverentes. Los curiosos. ¿Qué pasó ahí? Usted no se da cuenta que cuando uno entra a un centro comercial o en la puerta de algún lugar están dando algo y usted saca la mano. Dame uno a mí. Una muestra de comida para perro. ¿Y tú tienes perro? No, no tengo perro. Ay, me servirá de algo. Y allá la nevera lo pone encima de la nevera. Pedimos cosas que no necesitamos. ¿Por qué lo hacemos? Curiosidad. Dame a mí. Yo no como eso, pero dame uno. No lo necesitamos, lo hacemos por curiosidad. Mucha gente iba donde Jesús por curiosidad, solo para oírlo, solo para entretenerse. Quizás tú hoy viniste aquí para entretenerte, no tenías nada que hacer. Vamos, y aquí estás sentado. Pero Dios tiene un plan más que entretenimiento para ti. Y también estaban los incrédulos, los que necesitaban ver evidencias para creer en Jesús. Sigamos. La otra cita. Y dice, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. A todos ellos Dios quería sanarlos. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea. Pero los fariseos y los doctores no discernían su presencia. No sentían necesidad alguna y la curación no era para ellos. A los hambrientos, dice Lucas, hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. Saben, apreciados amigos, hermanos, jóvenes que están aquí, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios quiere sanarnos. Una vez Jesús dijo, los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú vas a la urgencia, te hacen un triaje cuando llegas, te registran un triaje y te pregunta a la enfermera o el médico, ¿qué se siente? ¿Qué tiene? Y usted le dice, nada. ¿Qué más le va a decir él? ¿A qué viniste aquí? Estás perdiendo el tiempo, le estás quitando el lugar a alguien. No necesitas estar aquí. Vete, pero si estás enfermo, sí debes estar ahí. ¿Saben? Muchas personas dicen que no necesitan de Dios. Quizás aquí hay alguna persona que dice, yo no necesito de Dios. Porque mi vida es perfecta, es tranquila, no tengo problemas. Si piensas así, eres el que más necesita de Dios. Yo quisiera que fuésemos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. El ser humano necesita de Dios. ¿Saben? La paz no se consigue firmando papeles. Yo recuerdo hace muchos años cuando el presidente Belisario Betancur en Colombia se formó la moda de pintar palomas blancas en las calles, en las paredes, en todas partes. Así no se consigue la paz. La paz tiene que provenir de dentro del corazón. Tú puedes poner a dos personas de acuerdo, pero si no están en paz, no funciona. Jesús lo dijo, que la paz que Él nos da no es como el mundo la da. La paz de Él es diferente. Nosotros necesitamos que el Señor nos sane, porque decimos a veces que no somos enfermos. ¿Saben? Y muchas personas califican aquí en lo que el versículo dice.
Son ciegos. ¿Saben por qué son ciegos? Porque dicen, en la iglesia se ve mucho, pastor, yo no veo por qué eso sea malo. Yo no veo que yo no pueda ir a ese lugar. Yo no veo que no pueda comer esto. Yo no veo que... Y una persona que no ve, ¿qué es? Ciega. ¿Estás tú ciego? ¿Necesitas tú ver algo? Dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si todo lo que tú hasta ahora has creído es mentira, ¿qué podría pasar contigo? Si todo lo que tú has creído hasta ahora es mentira. ¿Saben? Cuando yo estudiaba aquí en la Universidad del Atlántico, tenía muchos compañeros ateos, revolucionarios, tiraban piedra bastante. Todavía como que tiran piedra, ¿cierto?, en la Universidad del Atlántico. Y uno de ellos me decía que yo era bueno, me decía, tú eres bueno con la palabra, tú serías un buen ideólogo. Y cuando me veía con la Biblia en mi morral, un día me dijo, sabes, compañero, y sacó la Biblia, era de lomo rojo la Biblia, me la sacó del maletín y le dijo al grupo con que estábamos, sabes, este es el opio del pueblo, esto lo produce el imperialismo yanqui, el discurso que sabemos. Y mis compañeros se me quedaron mirando como, ¿y ahora qué vas a decir? Y en ese momento yo sé que el Espíritu Santo iluminó mi mente y yo le dije, para ti este es el opio del pueblo. Sí, compañero, esto es para los cobardes. Se refugian aquí los que no tienen esperanza, aquí están. Y yo le dije, si esto es para los cobardes, se la puse aquí, pasa frente a la cafetería, que habían como 1000 estudiantes sentados, pasa frente a tus compañeros de aquí hasta el otro extremo y devuélvete. No. Entonces esto es para valientes o para cobardes. Y se quedó callado. Y los demás, oh. Sí. ¿Saben? Para leer este libro se requiere ser valiente. Las personas que no son valientes no lo quieren leer, no lo quieren estudiar, porque cuando empiezan a leerlo se dan cuenta que necesitan de Dios en su vida. Todos hoy necesitamos de Dios en nuestra vida. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú seas, no importa lo que ganas, no importa de dónde vengas, tú necesitas a Jesús en tu vida. Porque todos los que estamos aquí somos pecadores, somos ciegos, estamos enfermos. Cada uno de nosotros tiene un defecto grande en su carácter. Cada uno de nosotros tiene pecados en su vida que le daría vergüenza que los demás lo conocieran. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué quieres hacer con eso? Por eso el Señor te dice, yo te recomiendo que vengas a mí. Yo te recomiendo que busques de mí. Porque sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y quisiera que fuéramos nuevamente, lo leímos ayer o anteayer, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Saben? Jesús quiere hacernos libres del prejuicio, de la culpa, del dolor. Cuando llegan los problemas, ¿dónde te refugias tú? ¿Dónde vas? La gente cuando tiene problemas se toma un sobrecito de algo que lo alivia, pero eso se pasa. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas? ¿Qué haces tú cuando tienes un dolor en tu vida? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Tú dices, yo voy a Dios y yo busco de Dios, pero ¿cuál es el Dios en el que tú crees? ¿El Dios que sanó a ese paralítico? Porque Jesús lo levantó
Y si hubiésemos seguido leyendo, hubieras encontrado que Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda. Pero saben que Jesús, antes de sanarlo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Saben, apreciados amigos, nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Si tú quieres emprender una empresa, si te quieres casar, si quieres estudiar, si tienes un plan para desarrollar, necesitas a Dios en tu vida. Pero no un Dios emocional. Y yo hace unos días les decía eso: a veces nosotros somos muy emocionales. La emoción es necesaria. San Juan 4:24 dice que el Señor espera que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, que haya emoción, pero que también haya razón. Que sepamos por qué lo estamos haciendo. Porque muchas personas hoy viven el cristianismo solo de emoción. Palabras. Aleluya. Solo palabras. ¿Y de la obediencia qué? ¿Y de la razón qué? ¿Sabes tú por qué tú crees en Dios? ¿Podrías sustentarlo con la Biblia, lo que tú crees? ¿O tú dices: no, ahí dice? ¿Has leído la Biblia? ¿La estudias? ¿La entiendes? ¿La conoces? Necesitas leerla. Y esto no se trata de religión, porque tú puedes quizás suponer que estás aquí escuchando la palabra del Señor para que te vuelvas de esta religión. Pero no se trata de eso, porque la religión no te salva. Yo soy pastor de la iglesia adventista, y por ser pastor no me voy a salvar. Ni por tú ser miembro de una iglesia X o esta te vas a salvar. Tú vas a ser salvo si tú crees en el Señor Jesús. Vamos a ir a San Marcos nuevamente. Ahora al capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra del Señor: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos bautizados siendo niños pequeños? Yo no sé cuántos meses tendría, pero yo fui bautizado. Casi todos fuimos bautizados. Algunos fueron bautizados al año, a los 2 años, pero la mayoría pasaron meses. ¿Tú recuerdas ese momento? ¿Te preguntaron algo? ¿Aprobaste algo? No. Alguien lo hizo por mí. Pero el Señor dice que te tienes que bautizar. ¿Y cómo fue bautizado Jesús? Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. Tenía uso de razón, tenía conciencia, no tenía pecado, no tenía por qué hacerlo, pero fue bautizado. Y el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que te digo, apreciado amigo que estás aquí, tú necesitas ser bautizado. ¿Cuándo? Tú lo decides. ¿Dónde? Tú lo decides. ¿Cómo? Ya la Biblia te lo dice. Por inmersión, como fue Jesús, en el agua. Aquí hay un bautisterio, aquí hay agua. Así es que el ser humano debe ser bautizado. Así es que nace de nuevo del agua y del Espíritu. Y saben, cuando una persona es bautizada, es sanada. ¿Qué significa la palabra bautismo? Significa sepultar, sumergir. Y cuando la persona entra al agua, su vida pasada queda sepultada simbólicamente en ese lugar. Y cuando sale del agua, como si acabase de nacer en esta tierra. Un niño sin pasado, sin registro, una hoja en blanco. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener una oportunidad en la vida de corregir algo que hicimos mal? ¿Cuánto quisiéramos borrar nuestro pasado? Borrar cosas de las cuales nos arrepentimos, lamentamos, y quisiéramos que alguien nos dijera: puedes hacerlo. La Biblia nos dice: puedes hacerlo. Tú puedes empezar de nuevo. Pero saben que caminar con Jesús, como dice un canto, no es solamente predicar, no es ir a la iglesia
y ocupar un buen lugar. No es levantar la mano. Nosotros confundimos a veces la religiosidad con el cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Les cambio la pregunta. ¿Qué es ser colombiano? ¿Nacer en Colombia? ¿Qué más? ¿Creer en Colombia? ¿Qué más? Pagar los impuestos, todo eso es ser colombiano. ¿Qué más? Tener cédula colombiana, pero hay extranjeros que tienen cédula colombiana y no son colombianos. Sentirse colombiano. Vivir bajo las leyes de Colombia. No han dicho lo que yo quiero que digan. ¿Cómo? Amar a Colombia. Amar a Colombia. ¿Saben? Lo mismo pasa con el cristianismo. Muchas personas sienten temor de buscar las cosas de Dios porque dicen, no, porque es que yo no quiero, porque después yo me salgo y me aparto, yo no quiero hacer que me pase eso. ¿Saben? Seguir a Jesús es como cuando tú te enamoras. ¿Quién está aquí enamorado? Amén. Algunos no, como ayer, así. Cuando uno se enamora, ¿cómo se enamoran dos personas? Se ven, se conocen, se tratan, comparten tiempo, salen juntos y se empiezan a enamorar. Y cuando tú te enamoras de una persona, tú empiezas a cambiar por esa persona. Esa es la vida cristiana. San Juan, vamos a buscar San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 15. San Juan 14, 15. Alguien que lo pueda leer en voz alta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo lo diríamos en unas palabras de hoy? Resumiéndolo. La esencia de lo que ahí dice, ¿qué sería? ¿Cómo? Si me amas, obedeces. O sea que si no me amas, no puedes obedecer. Saben, hay personas que obedecen y no aman. ¿Qué hace la fidelidad? ¿La fidelidad hace el amor o el amor hace la fidelidad? ¿Saben? Hay dos tipos de fidelidad. Hay una positiva y hay una negativa. La positiva, amo a mi pareja, es lo más grande que tengo y porque la amo decido serle fiel. La negativa, no quiero tener problemas con ella. Así que no, yo no voy para allá porque yo no, después se sabe y problema. Está siendo fiel, pero por motivos equivocados. ¿Saben? Hay una figura que dice que cuando un hombre o una mujer tiene ya tantos años, lo está dejando el tren, ¿cierto? Y cuando lo está dejando el tren, que empieza la presión alrededor, ¿cierto? Mira, te vas a quedar. Y después, cuando ya está muy presionada la persona, cierra los ojos y con ese se casa. Y con ese se casa. ¿Fue una decisión de amor? No. Y escoge lo peor. Termina escogiendo lo peor. ¿Fue por amor? No fue por amor. Y está casado, pero no es por amor. Y hay cristianos que están casados con Dios y no es por amor. Y dicen, yo pertenezco a esta iglesia, pero no aman al Señor. ¿Y cómo sabemos que no aman al Señor? Porque Él lo dice, si tú me amas, tú me obedeces. Si tú me amas, tú me vas a ser fiel. Y a veces nosotros no somos fieles con Dios. Y tratamos a Dios como tratamos a las demás personas. No le pares bola, no seas tonto, no seas fanático. Y no se trata de ser fanático, se trata de amar. ¿Quieres ser sanado de las heridas que tienes en tu corazón? La única persona que puede sanarte se llama Cristo Jesús. Y de pronto tú has escuchado esto muchas veces.
Pero Dios es el único que puede sanar tu vida. Y no se trata de meterte en una religión. Se trata de conocer a una persona. Y hasta que tú no lo pruebes, no vas a darte cuenta que es verdad. Tú puedes decir, eso es mentira, ¿sí? Siempre oigo lo mismo, siempre oigo lo mismo. Pero un día Dios va a tocar la puerta de tu corazón. La va a tocar. ¿Y qué le vas a decir al Señor? ¿Saben? La palabra del Señor dice en Mateo 24, da las señales. Usted puede leerse ese capítulo cuando llegue esta noche a su casa. Léase el capítulo 24 de San Mateo y se va a dar cuenta de las señales que habla ahí referente al fin del mundo. Y usted lee el capítulo 24 y parece que estuviera leyendo los titulares de hoy de los noticieros. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestes en diferentes partes del mundo, terremotos, desastres. Y el ser humano sigue pensando hoy que el mundo no se va a acabar. ¿Saben? El Señor hoy te está haciendo una invitación porque Él sabe que tú necesitas ser sanado. No necesitas ser sanado de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual. Así como ese general fue sanado, así como ese enfermo fue sanado por Jesús, tú y yo necesitamos ser sanados. No hay nada más feliz que poder colocar tu cabeza en la almohada y sentir paz en tu corazón. Por eso Jesús en una ocasión, en el libro de Mateo lo registra en el capítulo 11, en el versículo 28, Jesús le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros en esta noche: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. En tu alma hay un peso, un dolor. Hay una herida que alguien originó. Te han causado daño. Tienes un resentimiento en tu vida contra alguien. Odias a una persona. Quizás tu vida no es lo que tú querías que fuera. Quizás estás casado o casada y no eres feliz. Quizás estás en la iglesia y no eres feliz. El Señor Jesús te dice hoy: si estás enfermo, si necesitas ser sanado, ven a mí. Yo te quiero hacer descansar. El Señor solamente te invita a probar. Prueba con Dios. Prueba con Jesús. Y te aseguro que si pruebas con Él, si tú le abres tu corazón a Jesús y le dices: Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me transformes. Vas a creer más en Él, porque Él lo va a hacer. Yo he encontrado muchas personas en mi ministerio que han estado destrozados en su vida y se encontraron con Jesús. Y Jesús les cambió, les transformó. Saben, Jesús dice: yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Saben, una vez un compañero de universidad, él no era un cristiano practicante, creía en Dios, y cuando él supo que yo era adventista, se me acercó para que yo le resolviera un problema que él tenía. Para él era un problema. En el curso donde estudiábamos habían otros cristianos y de seguro él le preguntó a uno de ellos. A él le gustaba mucho el licor y de seguro les preguntó que si beber era pecado, y le dijeron que sí, y a él no le gustó la respuesta y me buscó a mí. Me dijo: Gilmar, tengo una inquietud. Yo quiero que tú me respondas sinceramente con lo que tú sabes de la Biblia. ¿Beber licor es pecado? Y yo sabía que la respuesta lo podía marcar. Y sé que Dios me dio las palabras en ese momento. Yo le dije:
¿tú quieres la respuesta larga o la respuesta corta? Tenía afán, me dijo, la respuesta corta. Entonces le dije, sí, es pecado. Como no le gustó la respuesta, me dijo, entonces dame la respuesta larga. Y le dije, no es pecado. Y me dijo, no entiendo. ¿Cómo así que la respuesta corta es que sí y la respuesta larga es que no? Explícame. Y le dije, por eso es que es larga, porque tiene una explicación. Y se sentó. Y le pregunté, tú estudias conmigo aquí, ¿cierto? Tienes que ir a casa a hacer trabajos, tareas, trasnochas. Te alimentas, sí. Haces deporte, sí. Sales con tu novia, sí. Ves televisión, sí. Vas a fiestas, sí. Haces todo lo que hace todo el mundo, sí. ¿Y tienes tiempo para Dios en tu vida? Y me dijo, no. Yo voy de vez en cuando a la iglesia. ¿Y hablas con Dios? Me dijo, cuando voy a la iglesia y rezo el Padre Nuestro. Y le pregunté, ¿tú no crees que es un pecado que tú tengas tiempo para todo, aún para beber, y no tengas tiempo para Dios? Y me dijo, sí, es un pecado. Y él sacó la conclusión, era un muchacho muy inteligente. Me dijo, o sea que si yo saco tiempo para Dios, ¿puedo beber? Y no es pecado. Y yo le dije, sí, puedes hacerlo. ¿De verdad? Sí. Y usted ahora puede considerar que es una locura lo que yo le dije. Yo le dije, sí, puedes hacerlo. ¿De verdad? Pero tienes que sacar tiempo para Dios. Y me dijo, ¿cómo hago para sacar tiempo para Dios? Y le expliqué, tú tienes que hablar con Dios todos los días. ¿Cómo lo hago? Y le enseñé a orar. Y toma la Biblia, le expliqué, léete este evangelio, todos los días léete un capítulo, habla con él y después vas a hacer tus cosas. Y empezó, se fue corriendo feliz y empezó a hacerlo. Y en los días yo lo veía y le preguntaba, ¿cómo vas? Lo estoy haciendo. Me cuesta, pero lo estoy haciendo. Pasaron las semanas, pasaron los meses, terminó el semestre y empezamos el siguiente semestre. Y él se me acercó y me dijo, ¿te acuerdas lo que hablamos el semestre pasado? Sí, me está pasando algo extraño. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Yo he hecho lo que tú me dijiste. En la mañana me levanto, leo la Biblia. Pero sabes que ya no me gusta beber. Ya no me gusta, no siento el deseo de hacerlo. Pero estoy tranquilo. O sea, no me mortifica que no me guste. Y le dije, eso es lo que ocurre cuando tú empiezas a relacionarte con Dios. Empiezan a pasar cosas buenas en tu vida. Y me dijo, yo he entendido que me estaba haciendo daño con eso. Saben, hay cosas que te hacen daño a ti. Y hasta que tú no sacas tiempo para relacionarte con ese Dios, vas a seguir sufriendo. Por eso tú necesitas ser sanado. Y la mejor manera de ser sanado es ir a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. Jesús no te va a decir, mira, bautízate en esa iglesia, no. Jesús lo único que te dice es lo que acabamos de leer. Ven a mí si estás cansado, si estás trabajado, si tienes un dolor en tu alma. Saben, una persona una vez a mí me dijo llorando, me siento solo, no quiero estar solo. Y pasan los años y me sigo sintiendo solo. ¿Será que Dios no tiene una persona para mí? Y yo le dije, sí, tiene una persona para ti, pero búscalo primero a Él. Y esa persona encontró a alguien para su vida. ¿Sabes? Dios puede arreglar cualquier cosa en tu vida, cualquiera, pero Él quiere que tú le ames. Él quiere que tú te enamores de Él. Cuando tú te enamores de Él, Él te dirá, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Necesitamos ser sanados? Yo creo que todos aquí tenemos un dolor, algo en nuestro corazón. Y el Señor hoy quiere sanarte. Jesús quiere darte vida y quiere darte una vida abundante. Si tú quieres que el Señor te sane hoy, te dé paz, te perdone por algo que hiciste y nadie sabe, cambie tu familia, cambie tu manera de pensar, cambie tu carácter,
te dé lo que hoy no tienes, lo que necesitas. Yo te invito en este momento a que te pongas en pie, porque yo voy a orar por ti. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Señor, somos seres humanos imperfectos, llenos de defectos. Quizás nadie conoce lo que pasa en nuestro corazón. Nadie conoce nuestros dolores, las situaciones que vivimos a diario, Señor. Nadie conoce nuestro pasado, cuánto hemos sufrido, cuánto nos hemos equivocado, Señor. Y acudimos a ti en este momento porque eres el único que conoce nuestra vida. Eres el único que puede sanarnos, así como sanaste a ese general sirio, así como sanaste a ese hombre que llegó a ti, así como sanaste a muchas personas. Hoy queremos pedirte que nos sanes, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Señor, que tu mano toque nuestra vida en este momento, que podamos ser transformados, Señor, que podamos sentir paz en nuestro corazón. Señor, gracias porque tú nos amas, y aunque quizás nos olvidamos de ti, y aunque quizás no hablamos contigo, tú nos amas. Y hoy permitiste que viniésemos a este lugar porque tú nos amas. Y tú quieres darnos una mejor vida. Tú quieres darnos una vida abundante. Y quieres darnos el reino de los cielos. Señor, como ministro de este evangelio, en este momento yo te pido, Padre, por cada persona aquí presente, para que tú coloques tu mano sobre ella y puedas proveerle lo que necesitan, y puedas sanar sus vidas y puedas transformarlas para gloria y honra de tu nombre. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por darnos paz en el corazón. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, tú nos amas. Lo hemos rogado, Señor, en el nombre de aquel que todo lo puede, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.